Hola, muy buenas a todos. Vamos a seguir con el temario y hoy vamos a empezar ya el último tema con vista a la selectividad, la preparación de la selectividad, ¿vale? Y vamos a ver el tema de física nuclear, que espero que os resulte interesante. A mí, desde luego, me lo parece. Y lo primero que vamos a hacer, veis que lo he dividido como en 8 partes, en 8 apartados de entradas de teoría. Vamos a empezar con la primera, que sería las características del núcleo. Yo creo que esto lo conocemos ya, algunas de las cosas, y en otras pues vamos a aclarar algunos conceptos. Bueno, vamos a hablar primero del átomo de Rutherford, del modelo de Rutherford, que ya el que hemos oído de siempre, ¿no? El modelo planetario, que a todos se nos viene a la cabeza cuando nos hablan de átomos. Yo creo que esto es lo que conoce todo el mundo. Vemos que plantea a principios del siglo XX, en 1911, un modelo atómico que explica los resultados del experimento de dispersión de partículas alfa. Experimento que hemos visto todos también en cursos anteriores, que se trataba de disparar unas partículas alfa. Ya veremos con más detenimiento en este tema precisamente lo que es una partícula alfa, pero en principio son dos protones y dos neutrones juntos, es decir, un núcleo de helio. Bueno, pues cuando lanzó sobre un metal la partícula alfa, pues vio algunas cosas que le hicieron replantearse el modelo anterior que había, que era como una especie de distribución continua de uniforme de toda la masa, era una especie de sandía, algo de eso. En inglés se hablan de pastel de frambuesa y cosas de esas que a nosotros no nos suenan tanto. Entonces era como un átomo macizo y Rutherford ya plantea en 1911, como estamos diciendo, a raíz, cuando interpreta el experimento del que estamos hablando, las partículas alfa, por un modelo atómico, de acuerdo, en el cual el átomo es prácticamente vacío, en las dimensiones que se le suponían, toda la masa del átomo se concentra en un núcleo pequeñísimo y muy denso de carga positiva y los electrones deben girar necesariamente alrededor del núcleo en cierta órbita. Por eso decimos que es una especie de modelo planetario, ¿vale? Y aquí pues vienen algunas características como el radio típico y la energía, tanto del átomo como del núcleo. Aquí pongo que es importante y es verdad, vamos a comentar alguna cosita, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, claro, este sería el modelo que nosotros estamos acostumbrados de ver de siempre, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí el núcleo, como estamos diciendo. Por ejemplo, aquí he dibujado un átomo de helio, en el cual tengo dos protones y dos neutrones, en el núcleo. Esto evidentemente no está en escala, ahora lo vamos a hablar, que es una de las cosas más importantes. Lo que sí es cierto es que en el núcleo está casi el 100% de la masa. Es decir, los protones y los neutrones tienen prácticamente toda la masa del átomo. ¿Por qué? Pues porque los electrones tienen una masa ridícula comparado con los protones o los neutrones. Como estamos diciendo, estos están aquí en el núcleo y los electrones pues están dando vueltas en unas capas, en unas órbitas, como estábamos diciendo, ¿vale? Lo que sí quiero que veáis son varias cosas. Primera consideración, la masa del electrón es ridícula comparado con la del protón o la del neutrón. ¿De acuerdo? Bien, eso para empezar. Segundo, el radio nuclear, es decir, la distancia de aquí a aquí, es decir, si esto es el núcleo, pues lo que es el radio, imaginaros que el núcleo es una circunferencia, pues el radio sería de un Fermi. Fermi se pone como F minúscula, M minúscula, que es 10 elevado a menos 15 metros. Mientras que el radio atómico, es decir, la distancia de aquí hasta aquí, medio, siempre, evidentemente no todos los átomos tienen el mismo radio, faltaría más, pero bueno, el radio atómico medio es del orden de 10 elevado a menos 10 metros. Eso se pone como un Armstrong, y el Armstrong es una mayúscula con un circulito por arriba, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que esto de aquí, la distancia de aquí a aquí, pues es como 10 elevado a 5 veces mayor que la distancia de aquí a aquí. 10 elevado a 5, ya sabemos lo que es un 1 con 5 ceros. Y un 1 con 5 ceros, estamos hablando de 100.000 veces. Es 100.000 veces mayor la distancia de aquí a aquí que la distancia de aquí a aquí. Luego, esencialmente, el átomo por eso dice que está vacío, porque en toda esta zona de aquí, en toda esta zona que vemos de aquí, pues no hay nada. Esto es una de las cosas más impactantes que más extrañó en lo que es el modelo de Rutherford, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado,
habla. Vamos a hablar ahora de energías. Si yo hablo de la energía potencial de un electrón con un protón, es decir, imaginaros, aquí tengo este protón y aquí tengo este electrón, ¿cuál sería la energía potencial? Pues la energía potencial, ya lo vimos en el tema de campo eléctrico, que la energía potencial eléctrica es K, Q, minúscula, partido por R, ¿sí o no? Tanto la carga del protón como la del electrón en valor absoluto es E. Como una es positiva y otra negativa, te queda que es menos K E cuadrado partido por R. Esa sería la energía potencial de un protón y un electrón, ¿de acuerdo? Si yo los pongo a la distancia típica, que acabamos de decir que es de un Armstrong, pues me sale que es una energía de 14,4 electronvoltios. Ya hemos visto lo que es el electronvoltio, ¿de acuerdo? Y es una unidad energética que tenemos que utilizar y sabemos que tenemos que utilizarla pues con soltura. Sin embargo, si yo hablo de la energía de enlace por nucleón, bueno, lo de nucleón ya lo vemos justo después, el nucleón es cualquiera de las partículas que está en el núcleo. Luego hay dos tipos de nucleones, ¿verdad? Un nucleón es tanto un protón como un neutrón. Esos dos son los nucleones. Bueno, pues entonces la energía de enlace entre cada pareja de nucleones, de acuerdo, ya veremos esto más adelante lo que significa, es de 7,1 megaelectronvoltios. Fijaros que estamos diciendo de aquí de 14 y pico y aquí estamos de 7 millones y pico. Luego vemos que las energías involucradas aquí en el núcleo van a ser mucho mayores que las energías involucradas en el átomo en cuanto a la interacción eléctrica o electromagnética, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Y diréis vosotros, ¿y esto de la energía de enlace por nucleón, eso qué es? Bueno, más adelante veremos que los núcleos están pegados. Fijaros que se repelen eléctricamente los protones y sin embargo están aquí muy juntitos. Entonces algo habrá que los pegue. ¿De acuerdo? Eso a lo mejor no lo habíais pensado nunca, pero ¿cómo narices van a estar tan juntos dos protones? Si hemos visto en el tema del electromagnetismo, del campo eléctrico, antes, pues hemos visto que se repelen porque son dos cargas positivas. Bueno, pues algo habrá, algo los mantendrá unidos. Y eso por ahora simplemente nos vamos a referir como que tienen una cierta energía de enlace, que es una de las cosas que vamos a ver en este tema, que a mí me resultan más interesantes. Bueno, y ya para terminar vamos a decir algunas cositas, que es lo que estábamos... algunas ya las hemos dicho y otras yo creo que las sabéis de cursos anteriores, pero simplemente para ir fijando conceptos. Nucleones hemos visto que son los constituyentes básicos de los núcleos, que son los protones y los neutrones. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de un núcleo, estamos hablando indistintamente de cualquier de las dos partículas. El número másico es el número de nucleones. Fijaros que si aquí veis un núcleo, X, el que sea, abajo es el número atómico, Z, y arriba el número másico. El número másico A es el número de nucleones, es decir, el número de partículas que hay en el núcleo, es decir, la suma de protones más neutrones, y el número atómico, que es Z, que es el número de protones que hay en el núcleo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ojo, el número de protones será igual que el número de electrones de la corteza siempre que sea un átomo neutro, no que esté ionizado. Entonces nosotros, como ahora no nos interesa para nada el tema si es unión o no es unión, a nosotros lo que nos interesa es el núcleo, que es lo que te dice qué tipo de elemento es, independientemente de que esté ionizado o no. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el helio es 2,4. ¿Qué me está diciendo con 2,4? Pues me está diciendo que en el núcleo tiene 4 elementos, es decir, 4 nucleones. 1, 2, 3 y 4, ¿lo veis? Y de ellos, 2 son protones. Entonces, por eso, cuando tú ves esto es como su carnet de identidad y ya sé que es helio. De hecho, un tipo de helio. Ya veremos que puede haber más helios porque realmente lo que marca definitivamente el elemento es el número atómico, Z, digamos que es la posición en la tabla periódica que todos sabemos.
Bueno, y ya por último decimos lo que es un núclido. El núclido es una especie nuclear particular. Dos núclidos con igual Z y distinto A se dicen isótopos, que es lo que estábamos diciendo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, aquí si yo podría tener el helio 2, 3. Y digo que es helio por esto. Esto marca que es helio. Sin embargo, aquí pues vemos que solo tiene 3 nucleones. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Pues este caso sería un protón, otro protón y un solo neutrón. Esto sería el helio 2,3. ¿De acuerdo? Son dos isótopos del helio. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los isótopos más típicos, más famosos, ¿no? El hidrógeno 1,1, el hidrógeno 1,2 y el hidrógeno 1,3. Esto que es un protón nada más, que se le suele decir hidrógeno sin más. Esto que es un protón y un neutrón, que es el deuterio, y esto que es un protón y dos neutrones, que es el tritio, que ya veréis que son muy importantes cuando veamos las reacciones, por ejemplo, de fusión nuclear. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que el núcleo es una especie nuclear particular y dos núclidos con igual Z y A distinto son isótopos. Aquí, por ejemplo, vemos que este helio y este helio son dos núclidos distintos que son isótopos. Son los isótopos del hidrógeno. O estos tres núclidos, el hidrógeno propiamente, el deuterio y el tritio, pues son tres núclidos que son isótopos del hidrógeno. Bueno, ya hemos visto algunas características que ya conocíais del núcleo y vamos a seguir avanzando un poquito.